práctica es bien entendible este libro, esta carta. Y hoy vamos a estudiar, y usted recibió una notita de estas, cultivando la paciencia. Es muy importante, y creo que Santiago en toda su carta, yo puedo ver que el tema de esta carta es la paciencia. Y en esta tarde, si usted trajo su lápiz, sus notas, y si no trajo papel, en su Biblia, ahí en Mateo y Malaquías, hay una hoja en blanco. Allí puede hacer sus notas. Si se olvidó traer su libro de notas. Es muy importante, amado hermano, porque a veces habla uno de otros versículos que quizás no van a aparecer en pantalla, y es ahí donde usted tiene que anotar. Sí, me gozo en esta tarde. Hoy vamos a estar finalizando esta carta y nos toca que estudiar el capítulo 5 del 7 al 11, donde nos dice: por tanto, hermanos, sé pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufren, a los que sufrieron. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Alabado y glorificado sea Dios en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Estamos aquí, oh Dios, y hemos venido con un corazón dispuesto a aprender. Gracias, Espíritu Santo, que eres maestro y nos enseña a que no seamos ignorantes a lo que es la luz y las tinieblas. Muchas gracias, Espíritu Santo, que puedas reargüirnos en esta tarde y enseñarnos, y que si hay algún vacío en nuestro ser, tú puedas llenarlo en esta tarde. Muchas gracias, Espíritu Santo, en esta tarde. Amén. Como les dije, vamos a finalizar hoy el libro de Santiago. ¿Cuántos se han gozado con este libro? A mí me ha bendecido mucho. Pero déjeme empezar hoy, hace 21 años, que sucedió algo tremendo aquí en los Estados Unidos
americanos. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda la fecha que estamos hoy? 11 de septiembre del 2001. Hubo una terrible tragedia. Hubo un atentado que tocó la soberanía de este país. Tocó la soberanía de la libertad que tiene este país. Pero aquellos que no son muy simpatizantes a este país hicieron fiesta, se gozaron. Hace 21 años eso, cayeron las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Pero este país se puso más fuerte de lo que alguien pudiera decir, está débil. Y yo doy gracias a Dios y a este país que nos acogió. Y por eso es que usted está hoy, en esta tarde, en este lugar. Somos de diferente país, pero la misericordia y el amor de Dios nos ha acogido que estemos en este lugar. Hoy, en esta tarde, yo puedo decir, Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Amén. Estamos aquí. Y por eso me animo a decir que Dios bendiga a Estados Unidos de América, porque nos ha acogido. Gracias a la misericordia de Dios es que estamos aquí. Hay una niña que dice, odio septiembre, porque es el mes donde sucede todo lo malo. Ella dice, se cumple el 21 aniversario de septiembre 11. Será peor, dice ella, los 20 años que yo he vivido, porque los medios de comunicación, dice ella, van a poner otra vez las imágenes. La sociedad repetirá también las imágenes de aquel día terrible. Ella sigue diciendo y dice, habrá una explosión de emociones, un fervor patriótico. Y ella sigue diciendo, a mí no me gusta nada. Sí lo puedo entender, dice ella, que es algo importante cuando se cumple este día. Ella dice, yo sí lo entiendo. Pero ella se pregunta, ¿cómo hacer el luto? ¿Cómo hacer ese duelo? Que yo nunca conocí a mi padre, sin darse cuenta que el padre sí ya la conocía, se puede decir, porque sabía que entre pocas horas, pocos días, iba a nacer una niña. La pregunta que yo me hacía, y se lo hago a la iglesia en general, ¿qué les podemos decir a estos jóvenes? Que tengan paciencia. ¿Qué les podemos decir? Porque hoy todavía hay gentes que están dolidas, que perdieron a sus esposos, a sus esposas, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos.
perdieron a sus jefes. La pregunta sigue, ¿qué les podemos decir? ¿Qué les podemos decir? Me recuerdo allá en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 35. Dice la palabra de Dios que salieron todos los hijos e hijas de Jacob y fueron a tratar de consolarlo. Y él dijo: yo no quiero que nadie me consuele, porque él estaba de luto, según él, por la vida de su hijo José, que se lo había comido una fiera. Esa fue la noticia que le dieron a él. Y él dijo: no quiero que nadie me consuele. Llegaré hasta la tumba con este luto, dice. ¿Qué les podemos decir a esta gente que todavía sufren? Otros todavía tienen odio. Les podemos decir que tengan paciencia. Si alguno está dolido hoy, y si nos duele en realidad la partida de mi hermano Ramferi, pero quiero decirle a alguien que está dolido que a veces ponemos muchas cositas bonitas tratando de que Dios tenga misericordia de la familia, y eso está buenísimo. Pero quiero decirle que el único que da la fortaleza, que el único que da la fuerza es nuestro Dios. Bendito y alabado sea Dios. Por eso pude entender que el gran tema de esta carta, del capítulo 5 o toda la carta de Santiago, es la paciencia. Santiago sigue exhortando al pueblo de Dios. Y él les exhorta y les puede decir cómo están soportando ustedes las adversidades. Con paciencia, con piedad, o las estamos soportando con un carácter agresivo. ¿Por qué le digo esto? Pablo nos habla también y nos dice: ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Alguna tragedia? No. Creo firmemente, y déjeme empezar hablando de todo lo contrario de la paciencia, que es la impaciencia. La impaciencia, puedo decir que ha prestado como un aguijón de nuestra impaciencia. Y usted y yo sabemos que las adversidades son dolorosas, ya sea que las estemos pasando impacientemente o que las estemos pasando pacientemente. Son dolorosas. La impaciencia nos lleva a cuestionar la divinidad de Dios. Yo no sé cuántos hemos estado impacientemente. La impaciencia nos lleva a cuestionar la providencia de Dios, ya sea por el tipo de aflicción que usted o yo algún día hemos estado pasando, ya sea el largo que estemos pasando esa impaciencia. La aflicción
Pero la impaciencia también nos lleva a pensar cuando hay algún maltrato en nuestra vida, cuando hay alguna injusticia, nos llevan a reaccionar de una manera pecaminosa. Y cuando sentimos, nos hallamos hundidos y ya no sabemos cómo salir. Pero sí tenemos un Dios todopoderoso que Él sí sabe cómo salir de eso. Sí, bendito y alabado sea Dios. En el Salmo 40 hallamos allí y dice: espera, yo esperé en Jehová y Él me oyó. Inclinó su oído. Y sigue diciendo, y no solo eso, sino que me sacó del hoyo cenagoso. Ese es nuestro Dios. Cuando uno está impacientemente, lo hace a pensar diferente, pero tenemos a un Espíritu Santo que nos reargulle y nos sigue ayudando hasta el día de hoy. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta tarde? Por eso Santiago nos exhorta hoy a nosotros en esta carta y nos dice en el capítulo 1, verso 21, nos dice: desechen toda malicia de sus corazones y reciban con mansedumbre la palabra que ha sido implantada en ustedes. Reciban con mansedumbre la palabra que ha sido implantado en nosotros. ¿Sabe qué es un implante? Sí. Cuando alguien recibe un implante, lo primero que hacen es limpiar, sacar todo lo sucio, todo lo podrido, para que aquel implante pegue. Pero me gusta el Señor porque dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta que este implante pegue, porque pega. Bendito sea el nombre de Dios. La impaciencia nos lleva, amados hermanos, a no actuar. Nos lleva a actuar mal. En el momento que nosotros queremos las cosas y las cosas cueste lo que cueste. Cuando nos encontremos en un círculo de esos, tengamos paciencia. Cuando la injusticia llegue, a veces nosotros podemos decir: voy a defender mis derechos, voy a reclamarlos. Y yo no digo que no los reclame, porque son sus derechos. Pero si nosotros nos damos cuenta, hace larga la espera. Pregúnteme a mí. Yo ya pasé por eso. Sí. Santiago les exhorta a que se mantengan con esa sabiduría que viene de lo alto. Eso es lo que Santiago les está diciendo a los expatriados, que se mantengan serenos, porque Dios tiene planes mejores que los que nosotros podamos pensar. Sí, Dios tiene planes mejores, pero a veces la impaciencia nos lleva a tomar otros pasos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. La impaciencia nos lleva a buscar atajos fáciles, a buscar atajos, como le dijera yo, incorrectos. Así es la impaciencia. Cuando uno quiere las cosas pronto ya. Pero
La impaciencia no nos ayuda a resolver los problemas. ¿Ha estado algún día impaciente usted? ¿Ha visto cuando el doctor entra a su oficina y están todos los pacientes sentados impacientemente? Es allí donde nosotros tenemos que tener esa gordura, esa paciencia. La impaciencia no nos ayuda tampoco al avance del reino de Dios. No nos ayuda para nada. Así actúa la impaciencia. Por eso les decía que el gran tema de esta carta es la paciencia. Y oiga bien, y la paciencia nos habla de una virtud, nos habla que es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y por eso me gustaba el folleto donde dice: cultivemos la paciencia. Cultivémosla, es necesario. Es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Sí, nos habla no solo a los que están expatriados, sino que nos habla a nosotros también. Y nos habla y dice Santiago, nos dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Sí, pero me gusta la Biblia, me gusta la palabra de Dios. Pedro también hace énfasis en el capítulo, en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Dice el verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esa virtud la tenemos que encender y esa llama se tiene que mantener ahí. Y con esa virtud encendamos la otra candela, otra vela, que es conocimiento. Al conocimiento encendamos al dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad el afecto fraternal, y el afecto fraternal el amor. Hay 7 palabras ahí, y esto me muestra a mí, y puedo imaginarme el candelero que tiene 7 cositas donde ponerse las candelas. Si nosotros tenemos todo esto encendido, dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Sí, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice el 9: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire qué bonito es cultivar la paciencia, porque aquí encontramos 2 palabras, me gustó esto, donde encontramos 2 palabras. Una es ocioso, y el ocioso quiere decir que hay gente que no le gusta nada que hacer. Me recuerdo una anécdota que le dijo uno al otro: hey amigo, ¿qué es bueno? Le llamó por teléfono y le dijo: ¿qué es bueno para la mordedura de una culebra? Y el otro le responde: ya te picó, ya te mordió. Y le dijo: no, es que ahí viene.
Este hombre no quería hacer nada. Así es estar ocioso. Pero también puedo decirle en esta tarde que no te acostumbres a que tu maestro te lea las Sagradas Escrituras. No nos acostumbremos a que nuestro pastor nos lea las Sagradas Escrituras. Santiago dice que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Bendito y alabado sea Dios. No sé cuántos me están siguiendo en esta tarde. Gloria a Dios. Cuando la gente es ociosa, Pedro dice que si no hago si esas virtudes no están en mí, dice Pedro, yo puedo estar ocioso, y lo más peligroso es estar estéril en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de la palabra que tenemos en mano. Déjeme decirle que cuando Pedro está escribiendo también esta carta, le está escribiendo a aquellos que están en la diáspora también, aquel pueblo expatriado. Pero cuando Pedro habla que esas virtudes deben estar en mí, dice la Escritura que eso va a producir en nosotros conocimiento. Sí, cuando esas virtudes estén en nosotros, van a producir conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros sabemos, y por eso me atrevo a decirle que el pueblo de Israel tenía celo de Dios. El pueblo de Israel en aquella época tenía celo de Dios, pero no tenía conocimiento. Y la Biblia nos habla que un pueblo sin conocimiento perece. Es una presa fácil, y dice que se puede desenfrenar fácilmente. Usted ha visto quizás a alguien que se ha desenfrenado, que se le han ido los frenos, ¿sí? Esto quiere decir, amado hermano, que el conocimiento es muy importante para el desarrollo de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no tenemos conocimiento, puede ser que en cualquier esquina nos pueden engañar. Mire lo que dice Mateo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5, versos 13 y 14. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, dice. Y sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí vemos otras dos palabras que son diferentes, que es tierra y mundo. Y usted y yo sabemos que nosotros somos la sal de la tierra, pero también somos la luz del mundo. Y la luz aquí nos habla del conocimiento. ¿Sí? Si nosotros tenemos ese conocimiento, la tierra va a tener sabor. Pero si ese conocimiento no lo ponemos por obra, dice la Escritura que se va a desvanecer y no sirve para nada. Es muy importante tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque entonces, si usted se da cuenta, empezamos a ver
mucha frustración en la fe de las personas. Y así estaba el pueblo a quien va dirigida esta carta. Va dirigida también, si usted lee la prédica pasada que se habló de los ricos. Esta palabra iba para ellos y exhorta a los ricos. Porque ¿qué pasaría si usted se levanta a las 5, 6, 4 de la mañana y se va a trabajar una semana y hasta hace horas extras? ¿Qué pasaría si no le pagan? ¿Cómo estaría su paciencia? Empezamos a tener ideas, pero Santiago les dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tened por sumo gozo, hermanos míos, que dice en que os halléis en diversas pruebas. Yo pregunto en esta tarde, ¿a quién le gustan las pruebas? ¿A quién les gustan los problemas, las tentaciones? Yo creo que a ninguno nos gusta, pero quiero decirle que esta palabra le está hablando a más de alguno de hoy, porque si usted no ha tenido problemas, no ha tenido ni alguna prueba, tarde o temprano va a tener una prueba y se va a recordar de la paciencia. Hay que cultivar esta paciencia, es muy importante, sí. Pero esas pruebas y esas tentaciones, quiero decirle que son necesarias. Y usted y yo tenemos que saber que en este caminar las pruebas, las tentaciones son indispensables. Porque Santiago dice en su capítulo 1, verso 3, que hay que tener por sumo gozo. Porque en esas pruebas es la única forma, oiga bien, que la paciencia va a brotar en nosotros. ¿Sí? Amén, hermanos. Están ustedes muy callados. Gloria a Dios. Es que me gusta porque cuando yo miro que están callados es porque están poniendo bien atención. Sí. Me gusta porque hasta en la punta de la silla se sientan para escuchar mejor. Qué bueno, dele palmas al Señor. Bendito y alabado sea Dios en esta tarde. Es la única forma que la paciencia va a brotar en mí, ¿sí? Esta resistencia, este aguante que es esperanzador, esta constancia, esa perseverancia, esa calma, un día brotará de nosotros. Por eso yo puedo decir en esta tarde, alabado sea Dios. ¿Sí? Alabado sea Dios. Porque ese aguante, como le dijera yo, porque no es un asunto de aguante sin tener esperanza, sino es un asunto de aguante porque va a producir en mi vida, sí, va a producir en mi vida algo bueno. Eso es la paciencia. Se recuerda cuando Jesús se le apareció a 500. ¿Cuántos se recuerdan de ese versículo? Si lo quiere buscar, está en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, ahí está ese versículo. Pero en los Hechos capítulo 1, verso 4, dice: y reuniendo les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. ¿A cuántos les dijo el Señor: vayan a Jerusalén?
Esperen allí la promesa del Espíritu Santo. Les habló a una multitud, como a 500. Esperen allí. Pero pasaron 10 días. Yo le digo pasaron 10 días, pero ¿qué tal si le dijera pasaron 10 años? De aquí a 10 años, ¿será que todavía lo voy a volver a ver aquí en esta iglesia? Sí, yo sí espero ver a estos niños crecidos, ya bien formados, sí, bien formados, tocando estos instrumentos para la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Sí. Entonces pasaron 10 días. Se fueron unos. Pasaron 20 días y se fueron otros. Pasaron 30 días y aquella gente miraba que no había nada y se fueron más. Pero dice la palabra, pasada la Pascua, el día 50, el día de Pentecostés, cayó la promesa y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? 120, dice la palabra. ¿Dónde estaban los 380? ¿Dónde estaban? Habían perdido esa paciencia, se desesperaron, no tuvieron paciencia en esperar. Habían perdido la resistencia, ese aguante. Por eso, en esta tarde yo le quiero decir, aguanta, amado hermano, aguanta. El Señor está a las puertas. No desertemos, aguanta. Pablo nos dice en el Romanos capítulo 13, 11, no nos dice aguanta, pero nos dice conozcan el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salud. Otras Biblias dicen nuestra salvación, que cuando creímos. Alabado sea Dios. Sí, está más cerca nuestra salvación, nuestra salud, que cuando creímos. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Amén. Yo no sé cuántos años tiene estar usted en el Evangelio, pero ahora está más cerca. Si hace 20, 30 años que usted creyó en el Señor, ahora está más cerca. Por eso le digo, aguanta. Porque la palabra paciencia quiere decir que debemos comportarnos con valor, aguantando la prueba, no dejando que nada nos haga rendirnos. Eso es la paciencia. Que nada nos haga rendirnos. Por eso Pablo nos dice, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Te puede apartar la tribulación? No. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes de todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Alabado sea Dios, por medio, dice Pablo, de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Te puede desviar el hambre? No. ¿La pobreza? No. Si tenemos a un Cristo de poder, decía el pastor. Tenemos a un Cristo de poder que cuidará de nosotros. Pero tengamos paciencia, porque hay momentos, pregúnteme a mí, hay momentos que uno casi tira la toalla. Sí, casi uno tira la toalla cuando ve las cosas duras y ya no las mira duras, sino que lo mira más tupido uno.
En lugar de ver las cosas que se compongan, van de mal en peor. Yo no sé cuántos han pasado por esto. Y vamos a ir ya aterrizando. Mire, es temprano, mire. 2:25, es bien temprano. Hoy nos vamos a ir temprano. Hebreos capítulo 10. Versos 35 y 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Si dice que no perdamos la confianza, es porque la confianza Dios ya nos la dio. Por eso dice: no pierdan la confianza, que tiene gran galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. No haciendo la voluntad de nosotros, porque si nosotros hacemos las cosas, como dice el mexicano, la vamos a regar. Así dicen ellos. La volvemos a regar. Hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quizás hemos perdido la confianza? Quizás hemos perdido la confianza en el trabajo. Quizás hemos perdido la confianza con un familiar, con un hermano. Pero quiero decirte, no pierdas la confianza de Dios. Él nunca nos ha fallado. Él ha estado allí desde que te empezaron a entretejer en aquel vientre oscuro. Desde allí Él nos ha cuidado. No perdamos la confianza en Dios. Él cuidará de nosotros. ¿Cuántos quizás te han fallado? Pero el Señor no nos ha fallado. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En esta tarde yo te digo, cultivemos la paciencia. Cultivemos la paciencia, porque es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias porque has tenido paciencia de nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo en esta tarde. Y gracias por esta carta, Señor, que Santiago nos exhorta también a nosotros a cultivar esta paciencia. Muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta